reflexionar en esta mañana sobre algo que descubrí durante la semana y se encuentra, no lo busquen, solamente le digo dónde está, en Mateo 26, donde el Señor se encuentra con sus discípulos para tomar la cena, para comer, ¿cierto? Para celebrar la Pascua. Entonces los discípulos no sabían lo que el Señor iba a hacer, algo muy especial en esa tarde. Él iba a instaurar la cena del Señor que nosotros celebramos en la iglesia cuando tomamos el pan y el vino, símbolos de la muerte y resurrección del Señor. Pero en esa cena que ellos se juntaron, el Señor les dijo: uno de ustedes me va a entregar, ¿cierto? Entonces ellos eran 12 en ese momento. Y la palabra dice en el Evangelio de Mateo, y cada uno le empezó a preguntar, y se pusieron todos tristes, y le dijeron: Señor, ¿seré yo? Juan preguntó: ¿seré yo? Pedro preguntó: ¿seré yo? Cada uno. Y no solamente dijeron: seré yo, sino ellos dijeron: seré yo, Señor. Seré yo, Señor. O sea, ellos estaban reconociendo que Jesús era su Señor. Pero cuando le tocó el turno a Judas, él hizo otra pregunta. Él dijo: ¿seré yo, Maestro? Judas no dijo: seré yo, Señor. Judas dijo: seré yo, Maestro. ¿Y cuál es la diferencia ahí? Yo creo que todos nos damos cuenta. Usted puede reconocer a Jesús como un maestro. Y de hecho, hasta los musulmanes lo reconocen como un gran profeta, un maestro. Pero la importancia no es reconocer a Jesús como un gran maestro, sino la clave está que Jesús sea su Señor. Amén. No que Jesús sea el Señor, sino que Jesús sea mi Señor personal. Entonces esa era la gran diferencia en esa cena que Jesús tuvo con sus discípulos, que uno de ellos no lo reconoció como su Señor, solamente como un maestro, como el maestro. Entonces, a veces es importante que reflexionemos en estas cosas que están escondidas en la palabra del Señor, que uno la lee y no se da cuenta. Pero cada vez cuando uno estudia la Biblia, va leyendo, a veces el Espíritu Santo ilumina algo nuevo que uno nunca se había dado cuenta en ese pasaje, ¿cierto? Entonces, ojalá que Jesús no sea para usted un maestro, un buen maestro, sino que Jesús sea su Señor. Porque cuando Jesús es nuestro Señor, entonces caminamos seguros. Pero mientras Jesús no sea el Señor, sino que otras cosas toman la importancia en la vida, entonces va a ser difícil caminar en bendición. Mucha gente se pregunta y reclama las bendiciones de la palabra del Señor, pero no están en la condición de recibirlas. Porque muchísimas bendiciones, muchísimas promesas en la palabra son para los hijos de Dios. Son para aquellos que han reconocido a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Entonces quiere decir que yo también me voy a someter en mi vida entera al señorío de Jesús, porque es lo mejor para mí. Es lo que es mi esencia al final. Ser un hijo de Dios, ser un esclavo de Jesucristo, ser un siervo de Jesús, no solamente un simpatizante o alguien que le encanta a Jesús, que le hubiese encantado compartir con Él. Pero si usted puede compartir con Él cada día, cada noche, Él está ahí para hablarnos. Así que llévese esta pregunta a su casa y también hágasela a otros. Cuando hablan del Señor, pregúntenle así bien directo a la gente, porque la gente necesita algo directo para poder dar
una respuesta definitiva, una respuesta de reconocimiento. Y en el mundo espiritual eso es muy importante. Por eso muchas veces declaramos aquí: somos hijos de Dios, somos redimidos del Señor, somos los hijos que van al cielo con nuestro Señor Jesús, somos la novia de Jesucristo, pueblo escogido. Entonces esa es nuestra identidad cuando Jesús es nuestro Señor. Así que con esta introducción ahora les invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 10. Vamos a partir con el verso 21. Romanos 10, el versículo 21. Dice lo siguiente: pero acerca de Israel, Dios dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Es cortito el versículo, pero que nos va a enseñar mucho en esta mañana. Dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Aquí la palabra del Señor nos revela dos cosas muy importantes: la condición del pueblo y también lo que Dios hace. Entonces primero vamos a ver la condición del pueblo. Y obviamente este versículo se refiere a Israel, pero nosotros no somos mejores tampoco, ¿cierto? Y por eso en Romanos capítulo 3, el verso 10 al 12, ahí nos va incluyendo a nosotros. Dice: no hay justo ni aún uno, o sea, ni siquiera uno. O sea, todo el mundo está incluido en el mismo diagnóstico de Dios. Es un diagnóstico que Dios nos hace a la humanidad completa. Y ahí entran todos los africanos, los indios, los gringos, de toda Europa, todo. No hay ninguno en el mundo entero, dice aquí. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, obviamente, a Dios. No hay quien busque a Dios, porque todos se desviaron. A una se hicieron, ¿cómo dice ahí? Inútiles. Y no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. O sea, el diagnóstico es devastador, ¿no es cierto? Pero esto es como Dios mira las cosas, no como nosotros las miramos. Porque cuando Dios nos mira, Él tiene el diagnóstico real, el que vale. Lo que nosotros opinamos o como nosotros lo vemos, no tiene ninguna importancia. Porque ante los ojos de Dios, lo que Él ve, como Él diagnostica, eso es lo importante, ¿cierto? Y cuando usted va al médico, el médico le hace su diagnóstico y le dice: en la radiografía salió que su brazo está roto. Entonces usted no va a decir: no, mi brazo está perfecto, pero no lo puede ni mover porque está roto, ¿cierto? No va a discutir con el médico porque él tiene razón. Entonces así mismo es con Dios. Porque cuando el Señor nos mira y Él da su diagnóstico, nosotros simplemente tenemos que aceptarlo y actuar luego según lo que Dios nos va indicando. Así que en todo el mundo, en ese entonces, no había ninguno que entienda, ni un justo, nadie que busque a Dios. Y si usted reflexiona en su propia vida, ¿cuándo fue que usted buscó a Dios? ¿Usted buscó a Dios o Dios lo encontró? No sé en su vida cómo habrá sido, pero a mí Dios me encontró. Porque yo andaba en mi vida nada más, haciendo lo que pensaba que estaba bien. Claro que iba también a la luterana, a la iglesia los domingos de vez en cuando, pero estaba haciendo mi vida a mi parecer. Y cuando ya me encontraba en una situación difícil, con 22 años, sin saber por dónde salir, ¿cierto? La situación personal se puso complicado. Entonces de repente me llegó el pensamiento:
de preguntar si hay algún Dios que por favor se muestre, ¿sí? Porque en mi cabeza tenía algunos conceptos que escuché al cura hablar y pensé que a lo mejor, si yo le hablo, a lo mejor algo va a hacer y me va a ayudar. Y ahí es donde Dios me encontró. Pero yo voluntariamente no lo busqué. Él me encontró. Y yo creo que a la mayoría de nosotros, Dios salió a nuestro encuentro. Él abrió nuestros ojos. Él abrió nuestro corazón. El Espíritu Santo trabajó. Dios simplemente usó las circunstancias difíciles de nuestra vida para que nosotros en algún momento peguemos el grito, ¿sí? Dios mío, oh Dios, Señor, ¿cuántos no han dicho, si estás en algún lugar, muéstrate a mí, ¿sí? Hay tantos testimonios que uno escucha decir que la gente al final hizo un llamado y el Señor respondió enseguida. Así que esta es la condición del ser humano en general. No hay nadie que por sí solo parte y busca a Dios. Y cuando estaban apedreando a Esteban, ¿cierto? Esteban, que fue uno de los primeros que predicó el Evangelio con gran poder, con señales y prodigios. Entonces a los religiosos les molestó, ¿cierto? Y ellos tomaron el celular de Esteban. Así que, ¿quién puede tomar el celular ahí que está muy activo entre la juventud? Porque no están poniendo atención, ¿cierto? Porque están desviando su atención con el celular. Entonces guárdenlo, porque el celular lo pueden ver durante todos los demás días, pero cuando están en la iglesia, ahí donde el Señor les quiere hablar a ustedes también, ¿ok? Entonces estaban apedreando a Esteban porque él estaba siendo usado por Dios con grandes señales, milagros y prodigios extraordinarios, dice la Biblia. Amén. Lamentablemente no está el detalle, pero tiene que haber sido extraordinario. Entonces mientras lo estaban apedreando, o sea, justo antes le dieron la opción de defenderse y él se mandó un tremendo mensaje, predicó. Y dentro de eso, Esteban dijo en Hechos 7, versículo 51, le dice, ustedes son duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Siempre resisten al Espíritu Santo igual que vuestros padres. Entonces, ¿por qué yo corregí en este momento a algunos en nuestro medio? Porque es una falta de respeto a Dios, porque están sin saber resistiendo al Espíritu Santo que está con nosotros. Entonces, cuando estamos en la presencia de Dios, cuando Dios habla, nada nos debería distraer porque estamos concentrados en Él. ¿Cómo Dios nos va a ayudar durante la semana si el día domingo ni siquiera nos importa? Cuando debería importarnos, ¿sí? Entonces Esteban está diciendo, ustedes son duros de cabeza, están incircuncisos de corazón, o sea, en el fondo no están entendiendo lo que Dios quiere decir y lo que Dios quiere hacer. Son incircuncisos en su oído, o sea, con nuestro oído natural no vamos a poder escuchar la voz de Dios. Necesitamos un oído espiritual para escuchar lo que el Espíritu Santo le habla a la iglesia. Por eso en Apocalipsis, Jesús mismo dijo a cada iglesia, el que tiene oído, oiga. Oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia, porque lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia es importante. Es lo que nos va a dar el siguiente paso. Cuando el Espíritu Santo mandó las cartas, Jesús a través de su Espíritu, y Juan la estaba anotando, era algo especial para cada congregación. Entonces el Espíritu Santo se dio el trabajo de escribirle a cada congregación y le estaba apuntando dónde están fallando en primer lugar, ¿sí? A veces estamos fallando y Dios no nos va a cortar por eso al tiro, pero sí nos va a mostrar, porque Él nos ama,
porque Dios quiere que pongamos atención a lo que Él está diciendo. Entonces Jesús dijo, el que tenga oído espiritual, oiga lo que el Espíritu Santo le habla a la iglesia. Porque cuando exhortamos la palabra de Dios, no es cualquier palabra, es palabra que cuando se exhorta en el Espíritu, llega con vida a su corazón y produce cambios de adentro hacia afuera. Y le revela quién es Dios, y le revela cómo Dios nos ama. Entonces nuestro oído tiene que estar circuncidado, o sea, tiene que estar abierto. Ahora la circuncisión en el Antiguo Testamento era algo doloroso en los hombres, ¿cierto? Yo creo que ninguno voluntariamente se apunta a una circuncisión. Pero para nosotros también necesitamos a veces que la palabra del Señor corte en nosotros, y puede ser doloroso. Puede ser algo doloroso cuando nos digan y nos corrigen, porque a nadie de nosotros nos agrada una corrección. Pero para caminar bien en Cristo Jesús también es necesaria la corrección. Es necesario cortar algunas cosas de nuestra vida para que Dios pueda poner sus cosas en nosotros. Entonces ese era el reclamo que Esteban estaba haciendo a la gente de su tiempo, a los líderes religiosos que lo estaban apedreando junto con los demás. Y le dice, ustedes no entienden lo que Dios hace. Y luego le dice, siempre resisten al Espíritu Santo. Eso es muy grave. Y ojalá que aquí nunca resistamos lo que el Espíritu Santo quiere hacer en la congregación, sino que seamos abiertos a que Él puede hacer en nosotros y con nosotros todo lo que Él se propuso hacer. Porque ¿quién guía la iglesia? El Espíritu Santo, ¿cierto? No son los hombres que guían la iglesia. Lo que Dios pone frente a una congregación debe estar lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, con el oído en el cielo, escuchando lo que Dios quiere para el día de hoy, escuchando lo que Dios quiere en estas semanas que vienen. Porque uno podría predicar cualquier cosa, cualquier tema, porque la Biblia tiene muchísimos temas. Pero tenemos que ver hacia dónde el Espíritu Santo nos quiere guiar a todos nosotros. Amén. Y en el día de hoy, a las 5 de la tarde, nos quiere guiar a todos al culto de Villarrica, para que podamos seguir declarando la gloria del Señor. Amén. Entonces es importantísimo que le permitamos nosotros que Él obre en nuestras vidas y no seamos duros de servicio. ¿Y por qué hoy en día la gente se pone dura en su cabeza? Porque estamos tan ocupados con tantas cosas. Estamos siendo insensibles a veces. Estamos siendo insensibles a Dios en primer lugar, porque no importa mucho lo que Dios dice y lo que Él quiere, pero también la gente de hoy se pone insensible con sus pares. Porque estamos tan entretenidos en la casa, con mucha tecnología, que para qué me voy a juntar con alguien, ¿cierto? O para qué voy a salir de la casa porque me puedo enfermar. ¿Para qué voy a hacer tal y tal cosa? Y nos ponemos duros sin darnos cuenta. Y Dios necesita, mis amados, que nuevamente volvamos a la sensibilidad del ser humano. Porque cuando Jesús estuvo hablando de los últimos tiempos, Él apunta justamente a eso, que el amor de la mayoría se enfriará, dijo el Señor. O sea, se pone insensible. Porque alguien que no ama, ¿cómo es? Insensible, duro, le da igual, no importa. Pero alguien que ama está incluso dispuesto a darlo todo. Está dispuesto a sufrir, está dispuesto a servir, está dispuesto a compartir. Entonces la Biblia siempre nos anima al amor. Y dentro de todo eso que Jesús dijo de los últimos tiempos, también dijo que va a ser parecido
a los días de Noé. ¿Y cuál era el diagnóstico de Dios de los días de Noé? Que la tierra estaba llena de violencia. Y si miramos nuestra sociedad de hoy, ¿cuál es la primera característica que resalta siempre? La violencia, que está creciendo cada vez más. No importa lo que hagan. Cada vez hay más cárceles, más grandes, más carabineros, más PDI, más leyes. Pero la violencia no la están parando. Porque Jesús dijo que antes de su venida, la violencia va a aumentar. Va a ser como en los días de Noé. Y cuando Dios miró en los días de Noé, y dice ahí en Génesis, y la tierra estaba llena de violencia. Tenemos violencia física, tenemos violencia verbal, violencia intrafamiliar, violencia en los colegios con el famoso bullying, violencia por todas partes. Entonces ya sabemos que el Señor viene pronto, mis amados, y no nos va a quedar mucho tiempo para decir: Jesús, tú eres mi Señor y yo te quiero servir en estos últimos años que nos quedan, o quizás meses, uno nunca sabe. Puede ser que le queda muy poco para que usted pueda servir al Señor. Así que apúrese para servir al Señor. Esa es mi oración casi diaria: Señor, lo único que quiero de aquí en adelante, ojalá servirte y servirte mejor. Y a veces lloro porque no lo logro, a veces lloro porque no veo por dónde o cómo. ¿Sí? Pero eso es lo que el Señor quiere, que seamos sensibles a su voz, que tengamos un corazón rendido a Él, porque Él no puede trabajar con un corazón duro, con una mente cerrada. No puede trabajar el Espíritu Santo. Necesita una mente rendida a Él, un corazón rendido a Él, para que Él pueda trabajar en nosotros y luego usarnos para su gloria. No resistamos al Espíritu Santo como lo hicieron en el tiempo de Jesús. Ahora, lo que les dije delante, el Señor nos da su opinión y dice: somos pueblo rebelde y contradictorio. ¿Qué significa rebelde? ¿Quién se considera rebelde aquí? A ver. Oh, ustedes son todos unos obedientes. Gracias por tu honestidad, Bastián. Gracias. Miren, todas las chicas aquí son todas súper obedientes. ¿A qué le podría yo consultar? A los padres, a los profesores. A ver quiénes son rebeldes aquí. Una persona rebelde es una persona difícil de educar, difícil de dirigir, porque no obedece a lo que se le manda. ¿Sí? Esa es una persona rebelde, no obedece a lo que se les manda. Y lamentablemente todos nacemos así. Todos tenemos esta semilla dentro de nosotros, algunos más, otros menos. Por lo menos yo me acuerdo cuando yo era chica, y siempre agradezco que está mi hermana mayor aquí presente entre nosotros, porque así yo no les puedo contar algo que no es real. Porque muchas veces la gente de los púlpitos cuentan cosas irreales. Pero yo estoy impedida porque siempre tengo algún testigo que me conoce de esos tiempos. Entonces, cuando yo era chica, somos 3 hermanas. Mi hermana mayor me lleva por 10 años, la otra me llevaba por 5 y yo soy la menor. Entonces, yo veía de chiquitita, cuando mis padres tenían problemas con las mayores, más con la de al medio que no está aquí, ella era la más rebelde de las 3. Que incluso en el pueblo se decía que ella parece que no es de nuestra familia. Entonces era muy rebelde. Y fíjense que ella quería poner esa semilla de rebeldía en mí. Y yo veía sufrir mis padres con la rebelión de ella, y por eso yo me esforzaba de ser lo más obediente que podía. Porque yo no quería hacer sufrir a mi mamá especialmente, porque yo la amaba mucho. Entonces yo veía cuando mi mamá a veces lloraba en secreto. Y yo dentro de mí, yo me proponía: no, yo por mi culpa que no llore, por mi culpa que no llore. Entonces yo tenía como 7 años. Entonces uno tenía tareas que hacer todos los días.
porque vivíamos como en campo, también teníamos animales, pollo, pato, búfalo, cerdo, todo eso había que alimentar, conejo. Entonces había mucho que hacer y más encima mantener limpio porque trabajaban mamá y papá en el campo. Entonces una de las tareas de mi hermana, por ejemplo, era en un balde sacar del maíz todas las cositas, no sé cómo se llama cada una de esas amarillentas, sacar todo el maíz para las gallinas, para pasarle, ¿cierto? Y el tronco de al medio, ¿cómo se llama eso? La coronta, sabía que algo con co. La coronta se juntaba para la estufa. Entonces ella me dijo, no, cuando te toca a ti hacer ese trabajo, puedes dejar un par de choclo entero abajo en el balde y pones solamente arriba y así termina más rápido y tenemos más tiempo para jugar. Y yo pensé, pero ¿cómo va a ser eso? Porque luego cuando quieren ocupar los padres el maíz, se van a encontrar que no está listo. Y capaz que mi mamá va a tener que llorar otra vez o va a tener que hacerlo ella. O cuando había que ir a la huerta a sacar la maleza, ella me enseñaba, no, ¿para qué arrancar todas las malezas? Terminamos todo sucio. Entonces tápala, me decía. Y así terminamos más luego para ir a jugar. Y me enseñaba. Pero gracias al Señor, yo no quise nunca aprender de ella. Y saben, además, cuando yo sabía que ella hizo lo del maíz, yo a escondida iba y se lo trabajaba para que mi mamá no tuviera que sufrir por culpa de ella. Entonces esa era una cosa de chica, ¿cierto? Pero ahora cuando yo reflexiono en la palabra del Señor, ahí me doy cuenta que algunos son más rebeldes que otros. Con mi propio ejemplo lo pude averiguar. Y siempre cuando ella podía echarme la culpa a mí, siempre lo hacía. Siempre. Entonces yo tuve que sufrir mucho de chica por culpa de ella, porque me echaba la culpa a mí. Y mi gran defensora era siempre Johanna, que me defendía, se ponía al lado mío. Por eso el día cuando llegó Herbert, de muy lejos, y se la llevó en un día de Navidad, yo estaba deshecha, porque yo sabía, ahora estoy sola con la otra, que me tiraba de mi pelo largo que tenía. Entonces, rebelde. Y eso producía sufrimiento en los padres. Pero a algunos les importa y a otros no les importa. Entonces yo les quiero hablar a los más jóvenes, a los juveniles entre nosotros. ¿A ustedes les importa cuando mamá y papá sufren por su rebelión? Que les importe nomás. Pero así también nosotros los adultos tenemos que saber que Dios sufre con nuestra rebelión, con nuestro rechazo, cuando nosotros no le queremos hacer caso, cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. El corazón de Dios se duele igual que un padre terrenal, que una madre terrenal. Entonces ojalá que nosotros sembremos con el Señor obediencia y nuestros hijos también van a ver eso. Y también van a querer ser obedientes. Es una de la enseñanza más crucial que uno tiene que darle a sus hijos, la obediencia. Y las madres le tienen que enseñar a obedecer a papá y el papá tiene que enseñarle a obedecer a la mamá. Nunca permitan que sus hijos produzcan un choque entre ustedes. El matrimonio es el aliado y los hijos tienen que aprender la obediencia. Entonces, para que no seamos así, como dice aquí, un pueblo rebelde, y más encima el Señor dice, y contradictor. Ahora, ¿qué es un contradictor? Esto es muy fácil. Decir lo contrario que el otro. Este es alguien que contradice. Dios dice que es rojo y usted dice, no, es negro. Dios dice que es azul, no es verde. ¿Sí? Siempre contradiciendo. Entonces, eso también somos, o sea, es parte de nuestra naturaleza de contradecir. También en la familia, cuando uno quiere tener la razón, le contradice al otro y rechaza lo que el otro dice y afirma lo contrario. Eso es contradecir. Y el primero que contradijo
en la Biblia, en Génesis, ¿quién fue? La serpiente. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto, y Dios le dijo, en el momento que ustedes vayan a comer del fruto de este árbol, de cierto morirán. Y viene la serpiente y dice, no morirán. Cada contradicción comienza generalmente con un no. No morirán. ¿Y qué sucedió con ellos cuando comieron? Murieron, pero no físicamente, sino espiritualmente. Se quebró la comunión con Dios. Porque de ahí viene esta semilla. Esta semilla, el diablo logró metérsela a nuestros padres, Adán y Eva, y desde ahí todos nosotros nacemos con esa simiente, con esa semilla en nuestra carne. Entonces venimos al Señor y en el Señor se tratan esas cosas. Los que nos hemos convertido a Cristo a una edad ya más avanzada, también va a costar cambiar, hábitos, va a costar aceptar que Dios siempre tiene la razón, porque uno estaba acostumbrado a guiar su vida. Y los niños también, si ustedes se fijan, lo más difícil es que obedezcan. ¿Cuántos abuelos somos ya aquí, cierto? Y tratamos de ayudarle a nuestros hijos porque el nieto no quiere hacer caso. Y generalmente los nietos le hacen más caso a los abuelos. ¿Se han dado cuenta? Se hacen más caso a los abuelos. ¿Y por qué será eso? Esa es la rebelión innata contra la autoridad directa que son los padres. Y nuestro Padre Celestial, nosotros somos igual. Cada vez que alguien le desobedece de sus hijos o nietos, piense siempre, ¿estaré yo cosechando lo que estoy sembrando? Porque cuando nosotros sembramos rebelión hacia el cielo, cosechamos rebelión aquí en la tierra. El principio de siempre, cosecha también funciona ahí. Así que tenemos que tener mucho cuidado con ese no. Y en una oportunidad el Señor cuenta una parábola del rico y del pobre Lázaro, que los dos fallecieron, ¿cierto? Y la Biblia dice, y el rico fue llevado a donde él pertenece, abajo en el Hades, y el Lázaro fue llevado hacia arriba, al seno de Abraham. Y de repente el rico tenía mucha sed porque hacía calor allá abajo, hacía calor, sufrimiento, y tenía mucha sed, y miró para arriba y vio a Lázaro con Abraham y le dijo, Padre Abraham, por favor, manda a Lázaro que traiga una gotita de agua porque me estoy quemando. Y Abraham le dijo, hijo, y eso me impresiona, le dijo, hijo, no es posible. Ya no es posible, porque esto es eterno. Y más encima te cuento que entre ustedes y nosotros hay un tremendo abismo. Nadie puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Hijo, lamentablemente escogiste y escogiste mal. Y ahora tú estás allá abajo sufriendo y me gustaría ayudarte, no puedo. Y tampoco te puedo mandar a Lázaro. Entonces, el rico pensó en sus hermanos que todavía estaban vivos. Y le dijo, Padre Abraham, entonces si yo ya estoy perdido, si no hay más ayuda para mí, entonces mis hermanos que todavía están vivos, manda a Lázaro para que vaya un resucitado de la muerte, ¿cierto? Porque ya estaba muerto. Para que le digan cuán difícil, cuán terrible es aquí abajo. Y Abraham le dijo, tampoco es posible, porque si ellos no escuchan la voz de los profetas y de los predicadores, tampoco van a creer cuando se levanta alguien de los muertos, ¿cierto? Entonces, cuando Abraham le dijo, no es posible, entonces el rico de abajo también dijo, no, Padre Abraham. Gritó para arriba, no, Padre Abraham. O
O sea, esa contradicción en la eternidad la vamos a encontrar. Porque muchos de los que pensaron que iban a estar con Cristo, pero por no haber obedecido, por haber sido rebelde a la voz de Dios, por haber sido contradictor, por haber rechazado al Espíritu Santo, tampoco van a estar con el Señor. Y Jesús mismo lo dice, muchos en aquel día me van a decir, Señor, Señor, pero tantas cosas hicimos en tu nombre. Y Jesús le va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad, ni siquiera los conozco. O sea, Jesús va a tener una sentencia directa y eterna. Por eso todavía estamos a tiempo. Estamos a tiempo, mis amados. Por eso yo les animo en esta mañana que usted aproveche cada oportunidad que tiene para hablarle a alguien, para salvar a alguien de esa condición hacia donde van. Para decirle a la gente la importancia de rendirse al señorío de Jesucristo. Pero a la vez usted sea ejemplo con su propia vida. Y tenemos muchas formas hoy en día de servir al Señor. No solamente aquí en el templo, sino en su vida diaria. Usted tiene un campo misionero delante de su casa, en su trabajo. En todas partes puede usted servir al Señor. En oración también, en ayuno si es necesario. Aquí con las redes sociales que están trabajando los jóvenes. Cuán importante y qué hermosa oportunidad tenemos hoy en día. Usted con un puro clic en su celular puede compartir el mensaje a todos sus contactos. En el Facebook, muchas de ustedes tienen Facebook y no les veo compartir los mensajes. ¿Qué les pasa? ¿Le da vergüenza que sus contactos sepan que usted va a la iglesia? ¿Le da vergüenza nuestro mensaje? Porque si no fuera así, usted lo compartiría. Si usted está convencido que lo mejor que hay es el mensaje de Jesús, compártalo. Ni siquiera tiene que abrir su boca, miren. Y si le cuesta, porque a algunos le cuesta, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tengo yo a mi hermano Volker von Ursula, que son alemanes, que ella le tiene que traducir porque ella todavía no entiende todo. Gracias al Señor porque ella aprendió rápidamente el español. Entonces, yo se lo presento un poquito. Mi hermano Volker, él es muy introvertido, muy callado y le cuesta hablar con la gente. Es su personalidad. ¿Y para qué lo vamos a criticar? Yo no lo podría poner aquí que él predique o que hable con medio mundo. Entonces, él es ingeniero de la Mercedes-Benz, con mucha gente muy inteligente ahí, que ni siquiera nosotros nunca podríamos haber hablado con esa gente. Entonces, él también le cuesta hablar. ¿Quién va a predicarle a esa gente? Entonces, él encontró un método. Le escribía a sus compañeros. Y a través de lo que él escribía, les predicaba. Porque como le cuesta hablar, le cuesta porque se pone quizás nervioso, no se atreve, qué sé yo, esa cosa de él. Pero encontró un método, ¿cierto? A eso fue yo. Encuentre su método, mis amados. No use la excusa, no, si yo soy tímido, yo soy acá. No, yo creo que ninguno de ustedes es tímido. ¿Cierto? No, aquí no hay tímido. Porque en el reino del Señor, el Señor también nos pone la valentía. Y miren, aquí tenemos esta cajita que siempre va a estar acá, no sé, por alguna razón había desaparecido por un tiempo. Esta es la caja evangelística, que cuando usted pasa a ofrendar, de aquí en adelante llévese un tratado, que son muy hermosos y tienen el QR de la iglesia. Usted lo puede doblar y ponerlo en su billetera, en su cartera, si quiere llévese 10, y siempre tiene la oportunidad de compartirlo con alguien. También tenemos aquí el Evangelio de Juan, que usted puede tomarlo y repartirlo, compartirlo con alguien, regalarlo. Pero no así a tonta y a loca, sino con oración. Con oración. ¿Sí? Por eso está esta cajita acá, para que usted libremente pueda aprovechar a llevarse
y predicar el Evangelio. Entonces tenemos una forma, una libertad muy grande que el Señor nos da, y como el tiempo es corto, aproveche cada momento, cada instancia que usted tiene. Puede ser a través de su WhatsApp, puede ser a través de su Facebook, a través de su Instagram. Comparta lo que los jóvenes están produciendo. Yo veo a veces los hermanos ponen ahí, comparta lo que estamos publicando, ¿sí? Para eso lo están haciendo. No lo están haciendo para que nosotros nomás nos disfrutamos y lo veamos. Lo están trabajando, y es un trabajo, no es así de fácil. Esas son horas que Robert Tejano invierten ahí en la editación, o cuando Sebastián hace esos cortos, que yo propongo también que se pongan en el WhatsApp de la iglesia, esos reels que fabrica Sebastián, para que usted tenga algo para mandar. Porque la gente de hoy necesita escuchar palabra de Dios. Porque nosotros tenemos que atacar esta rebeldía y esa forma de contradecir a Dios. Porque si nosotros no participamos activamente en atacar esta enfermedad, porque en el fondo es una enfermedad, es una contaminación de nosotros. O sea, el diablo logró contaminarnos a nosotros en nuestro ADN. Porque Dios nunca quiso un pueblo rebelde y contradictorio. La idea de Dios siempre era tener una comunión extraordinaria con su creación. Lleno de amor, lleno de presencia de Dios, lleno de vida, lleno de gozo. Pero el diablo nos contaminó. Eso es peor que el COVID o todas las enfermedades que usted se puede imaginar. Entonces, hagamos algo al respecto. En primer lugar, en mi propia vida, en mis hijos, en mi familia, en la iglesia, pero luego también hacia afuera. Eso fue la primera parte del mensaje. El hombre rebelde y contradictor, que nosotros no queremos ser así, Señor. Por favor, Espíritu Santo, ayúdanos a renunciar a toda rebeldía y también a toda palabra que contradiga la palabra del Señor. Pero luego nos revela cómo es Dios. Dice, todo el día extendí mis manos. O sea, el Señor todo el día, imagínense, extiende su mano hacia usted. Y Dios extiende su mano para levantarnos, para ayudarnos, para bendecirnos, para darnos un empujoncito cuando no nos atrevemos, para armarnos el camino, para consolarnos, para acariciarnos, para darnos también un pequeño toquecito, si es necesario, de corrección. Para todo eso necesitamos la mano de Dios, y está extendida hacia nosotros para atraernos hacia Él. Eso es lo más grande que Dios revela en su palabra, que Él incansablemente trata de abrazar al ser humano con su amor. Y encontramos, por ejemplo, un versículo muy hermoso en Jeremías 31, el verso 3, donde dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, dice el profeta. Jehová se manifestó a mí desde ya hace mucho tiempo, diciendo, y miren lo que Dios le dijo, con amor eterno te he amado, y por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana, que a pesar que somos rebeldes, a pesar que a veces somos incircuncisos de corazón, a pesar que a veces nuestro oído está cerrado, ahí está Él, con su mano extendida, con su mano atrayéndonos hacia Él. Porque Él también sabe que en su presencia estamos seguros, que en su presencia hay plenitud de gozo, que de su presencia vamos a saber qué hacer al otro día. Entonces, este amor eterno de Dios lo quiere no solamente darnos a nosotros, sino que nosotros se lo entreguemos también a otros. ¿Se acuerdan de la higuera que les hablé el domingo pasado? Que
Alguien que tenía una viña, plantó una higuera que no llevó fruto durante 3 años. Y vino el dueño y dijo, sáquenla de ahí. Y el trabajador dijo, Señor, déjalo otro año más. Hagamos una limpieza alrededor, yo lo voy a hacer. Y la voy a abonar para ver si el otro año tiene fruto. Y si no tiene fruto el próximo año, entonces cortémosla. Y el dueño de la viña dijo, está bien, ya dejémosla otro año. Ese trabajo alrededor de la higuera estéril es lo que hace un intercesor. Cuando usted empieza a interceder por otros, por una higuera que está sin fruto, está sin vida, ¿cierto? ¿Y cuántos hay aquí en esta vida que son como una higuera estéril? No llevan fruto para Dios, ni siquiera tienen vida de Dios quizás. Pero con su oración, con su intercesión, usted empieza a sacar la maleza, los malos amigos, los malos consejos, la mala influencia, todo lo que es malo, y empieza a echar abono, que es la palabra de Dios, y de repente esa higuera puede empezar a vivir y dar fruto. Entonces, el Señor muestra ahí su misericordia y digo, ya le voy a dar otro tiempo más. Pero también hay que saber que llega el día que ya eso se acaba. Que el Señor va a decir, bueno, tampoco quiso durante este año, durante el otro tampoco, entonces ahora ya hay que cortarlo. Porque le está dando sombra a los otros que necesitan sol. Entonces no hay que pensar que la misericordia de Dios va a ser para siempre y siempre Dios va a ser misericordioso conmigo. No, cuando nosotros como hijos de Dios, claro, la misericordia de Dios es eterna y es para siempre, pero también tenemos la corrección de Dios y tenemos la voluntad absoluta de Dios donde se acaba la misericordia, esa donde nos deja hacer lo que usted quiere. Entonces también nos encontramos con la ira de Dios y con la severidad de Dios, que no nos permite a los hijos de Dios quedar atrapados en pecado. Estamos llamados a santificación y eso es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer en su vida. Pero en sí, el amor eterno de Dios es para cada uno de los seres humanos. Y les invito a ir a Salmo 103 y con ese salmo vamos a terminar el mensaje. Salmo 103, en el versículo 8 dice lo siguiente: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Ven? O sea, no dice que Dios no tiene enojo, sí, también lo tiene. Jesús lo mostró también cuando fue al templo a orar y estaban haciendo negocios en el templo. El Señor se molestó y lo echó todo para afuera y dijo: mi casa es casa de oración, casa de oración. Entonces el Señor es misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, o sea, Él nos da su tiempo, nos da tiempo, y grande en misericordia. Y en el verso 10 dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Se dan cuenta de este verso? Sobre los que le temen. O sea, si yo tengo temor de Dios y renuncio a mi rebelión y no le contradigo a Dios, entonces la misericordia de Dios en mi vida va a ser tan alta como el cielo está separado de la tierra. O sea, donde quiera que yo ande, voy a saber que estoy en la misericordia de Dios. Y que estoy con la ayuda de Dios. Estoy con el favor de Dios. Así es nuestro Padre. Con el amor eterno te he amado y no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados. Porque si Dios hubiese hecho con cada uno de nosotros conforme a nuestros pecados, entonces estaríamos todos abajo, todos juntos ahí.
con mucha sed. Pero gracias a la obra de Jesús en la cruz del Calvario, donde Él nos ofrece su señorío, podemos decir: gracias, Padre, por tu gran amor y por tu gran misericordia, que nos restaura, que nos ama. Y si ustedes se recuerdan del hijo pródigo, eso es el gran amor de Dios. Cuando uno de los hijos era rebelde, tomó la herencia y se fue, no quiso estar más en la casa del padre, la gastó toda y luego volvió. ¿Cómo volvió? Arrepentido. Volvió sucio, volvió hediondo, volvió sin nada, volvió en el suelo, ¿sí? Y se acerca a la casa del padre, y la Biblia dice, y el papá lo vio de lejos, y el papá nos dijo: aquí viene, aquí te estoy esperando. Y empieza a mover el pie izquierdo el papá. Aquí voy a buscar el palo para darle, para enseñarle. No, mejor me voy a la casa, que ni me vea. Y le voy a decir a los cielos que no le abran ni siquiera la puerta. Que ni me hable, porque estoy tan enojado. Seguramente se lo gastó todo lo que a mí me ha costado. No, la Biblia nos muestra un papá totalmente diferente, que solamente Dios puede ser así. Porque yo creo que cada uno de nosotros, si un hijo nos habría hecho esa, yo no habría ido corriendo a su encuentro. Yo me conozco. No, yo le habría dicho: primero llámame por teléfono. Escríbeme mejor. No, yo no habría hecho como Dios hace, pero Dios, Él es perfecto. Dice que el Padre corrió al encuentro con el Hijo. Y lo primero que hizo, se echó sobre su cuello y lo abrazó. Mis amados, eso es lo primero que Dios hace. Cuando se acerca a usted, lo agarra, lo aprieta y le dice: no importa lo que hiciste, yo te salvé. Yo morí por ti en la cruz, yo pagué el precio y te abrazo. Y luego el pecador, ¿qué dice? Como yo, cuando dije: pues si dice tantas cosas desagradables. Y la hermana que me llevó al Señor dijo: al Señor eso no le importa. El Señor está aquí para perdonarte todo para atrás. Todo para atrás. Y ahí donde me animé, dije: si eso es verdad, entonces me tiro con todo a los brazos del Señor. Entonces así es Dios. Lo toma, lo abraza, me perdona y lo manda a limpiar. Y claro, escuchó el papá lo que quería decir el hijo, ¿sí? A veces los papás, nosotros decimos: ni me hables. Pero Dios no es así. El Señor quiere siempre escuchar. A ver qué va a decir el hijo. Y el hijo dijo: Padre, no soy yo, me arrepiento. En el momento que usted le dice a Dios: me arrepiento, es así de fácil. Ni siquiera cuesta mucho. No, me arrepiento. En ese mismo momento el Señor dice: te perdono. Yo creo que el Señor empieza a decir te perdono cuando el salió de su boca. Cuando no alcanza a decir ni me arrepiento, el Señor le dice: ya te perdono. Porque Él solamente está esperando que uno se arrepiente. Y ahí el Señor se echa sobre nuestro cuello y nos abraza. Y dice: te perdono. Y luego, ¿qué dijo el Padre? Y ahora, ven para acá, vamos a la casa. Y lo agarra y lo lleva a la casa. Y le dice a los siervos: traigan el mejor vestido. Y ahí se apuraron rápido el mejor vestido y lo volvió digno. Lo puso hermoso. Y luego dijo: al tiro tráiganme el anillo, que es símbolo de autoridad. Y le pone el anillo. Y con eso le está diciendo: te estoy restaurando la autoridad que tú tenías. Porque cada hijo en ese entonces llevaba un anillo. Y le puso el anillo. Yo creo que ese hijo pródigo no hallaba qué decir. Yo creo que estaba atónito. Cuán rápido que el papá lo vuelve a poner en autoridad. Y así es nuestro Dios. Cuando dice el Evangelio de Juan: pero
todos aquellos que se arrepintieron, les dio potestad de ser llamados hijo de Dios, les dio la autoridad, les dio el privilegio, les pone un anillo invisible de hijo de Dios. Y restauró esa comunión que él tenía antes con su papá. Qué hermoso. Yo creo que ese hijo, no me imagino. Más encima dijo, este vino hasta sin zapato. Sin zapato llegó, o sea, cayó a lo más bajo. Entonces, rápidamente dijo el papá, traiga el zapato, el mejor zapato de la casa. Y le ponen el zapato. ¿Y qué significa para nosotros el zapato? El zapato es lo que nos separa de la tierra, ¿sí? El zapato es lo que nos separa de la tierra. ¿Y por qué le digo eso? Miren, cuando el Señor antes de ser crucificado, ¿qué hizo con los discípulos? Le lavó los pies, ¿sí? Porque sus pies eran sucios, sus pies eran lo que tenía contacto con lo terrenal, con el pecado, con la suciedad de este mundo. Y el Señor le lavó los pies. Y cuando Pedro dijo, lávame completo, el Señor dijo, no solo los pies, porque son los pies los que tocan la mugre y te llevan en el polvo. Pero cuando nos ponen el zapato del Evangelio, es lo que nos separa de lo terrenal. Por eso el Señor nos pone el apresto del Evangelio que va en nuestros pies. Por eso Jesús dijo, no, tu cabeza ya está clara, tú ya tienes la palabra, el Espíritu Santo ya te lo soplé, ya lo tienes. Pero ten en cuenta que tus pies, que son la conexión con la tierra, te tienen que separar de ahí. Por eso el Padre le puso zapato, para que no ande más ensuciándose. Eso es lo que el Hijo de Dios tiene que entender. Nosotros no podemos andar en este mundo sin los zapatos del Evangelio, porque es lo que nos separa de este mundo. Así que estamos todos llamados a entregar la palabra del Señor con los zapatos bien puestos. Amén. Así que así como ese padre restauró a su hijo, así quiere hacer Dios con cada uno de nosotros, que ya lo ha hecho con la mayoría, y también lo quiere hacer con la gente que no conoce al Señor. Así que es nuestro privilegio, mis amados, de no ser rebelde, de no ser un pueblo contradictor, sino que recibir la misericordia de Dios. Porque así dice el Señor, todo el día extiendo mi mano hacia ti. Vamos a orar. Padre, te agradecemos en esta mañana tu palabra que nos muestra cómo tú eres. Nos muestra tu gran amor que tú tienes para con cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias porque a través de esa parábola del hijo pródigo tú nos muestras tu corazón. Señor, a ti no te importa los muchos pecados que el ser humano ha cometido en su vida. Cuando tú vienes a nuestro encuentro, tú todo lo perdonas. Tú nos restauras. Incluso aquellos de tus hijos que por un tiempo han decidido volver al mundo y luego regresan a tu presencia, tú los abrazas de nuevo, los limpias, los restauras. Así eres tú, extendiendo tu mano generosa, tu mano de amor, cada día de nuevo hacia nosotros. Te damos gracias, Padre, porque tantas veces hemos experimentado tu ayuda, tantas veces hemos experimentado tu amor. Y sin duda lo seguiremos experimentando a través de las semanas y meses que tenemos por delante. Ayúdanos, Señor, a no ser rebeldes ante tu voz. Ayúdanos, Señor, a no contradecir tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Así como tú eres el camino, la verdad y la vida, tu palabra es la verdad que nos guía. Y por eso estamos agradecidos de poder escudriñarla, de poder estudiarla cada domingo y cada día cuando nos sentamos contigo, Señor, a leer la Biblia. Te damos gracias, Señor, y renunciamos en esta mañana a todo lo que se levanta en contra de tu verdad, en contra de tu palabra en nuestras vidas. No queremos
ofender a tu Espíritu Santo. No queremos ofenderte a ti, Señor, con la rebelión o con la contradicción. Queremos santificarnos, Señor, y ayúdanos a cada uno de nosotros. Especialmente oro por los juveniles, por la juventud, por los niños. Que tú nos ayudes, Señor, a enseñarles a ellos el temor de Jehová. Enseñarles a ellos cuán importantes son estos tiempos en tu presencia. Abre sus oídos espirituales, Señor. Abre sus ojos para que puedan ver más allá. Y danos a todos nosotros un corazón sensible a tu voz. Un corazón sensible a la necesidad de los que nos rodean. Gracias, Padre. Gracias también por el privilegio que tenemos de llevar tu mensaje a aquellos que no te conocen. Usa nuestras vidas, oh Señor. Y oramos juntos por el culto de esta tarde en Villarrica, para que tu presencia, Señor, se haga manifiesta en ese culto. Padre, queremos que muchas más personas puedan conocerte a ti y pueden recibir ese gran regalo que es la salvación y la vida eterna que solamente la encontramos en Cristo. Gracias, Padre. Bendice desde ya todo lo que vamos a trabajar allá, Padre. Guárdanos y protégenos en el caminar, moviendo todo lo que hay que mover, desde los instrumentos, los parlantes y todo lo que hay que llevar. Danos la fuerza y la fortaleza que necesitamos para realizar ese trabajo. Gracias por el privilegio de poderlo hacer, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, mis amados.